Mientras en Washington un proyecto de ley cripto lleva más de un año atascado en el Senado, ya estamos celebrando el primer año de cumpleaños de esa ley, y mientras en Bruselas miles de inversionistas se están quedando sin plataforma de un día para otro, en Tokio los bancos más grandes de Japón ya están firmando acuerdos con Ripple y con Solana para mover activos tokenizados de verdad. No es una promesa, no es un roadmap, son memorandos firmados, leyes aprobadas en la Cámara Baja y una empresa gigantesca con 44 millones de usuarios que ya te deja pagar el café con XRP. Hoy te voy a mostrar exactamente qué está pasando en Japón, porque Estados Unidos corre el riesgo de perder la carrera regulatoria que él mismo empezó y por qué Europa, con su ley estrella, la ley MiCA, puede estar apabullando a sus propios inversionistas justo cuando el resto del mundo abre la puerta. Sin precios objetivos, sin promesas, solo lo que está documentado. Soy Crypto Bernie y en este video te invito a que te suscribas al canal. Más del 80% que ven mis videos no están suscritos. Esa es la contranarrativa honesta. Regálame un like también y activa la campanita. Bien, empecemos por lo que de verdad cambió el tablero. El 10 y el 11 de junio de este año, la Cámara Baja de Japón aprobó una reforma que reclasifica los activos digitales bajo la ley FIEA, la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio. Eso en cristiano significa que XRP, Bitcoin y Ethereum dejan de estar regulados como si fueran solo medios de pago y pasan a tratarse como productos financieros, igual que una acción o un bono. ¿Por qué importa esto? Porque abre legalmente la puerta a que existan ETF de cripto en Japón y porque le da a la FSA, el regulador financiero japonés, herramientas de supervisión que antes no tenía. Requisitos de divulgación, restricciones de uso de información privilegiada, sanciones al estilo de los mercados tradicionales. Y aquí viene la parte que de verdad mueve el dinero. Junto con esa reclasificación vino una reforma fiscal brutal. El impuesto a las ganancias cripto en Japón podía llegar hasta el 55%. Con la reforma baja a una tasa plana del 20%. Para ponerlo en perspectiva de plata real. Estamos hablando de un país con más de 13 billones de dólares en activos financieros de los hogares. Si solo 1% de ese dinero se moviera hacia productos cripto regulados, hablamos de un potencial de 130 mil millones de dólares. Ahora la parte honesta que casi nadie te cuenta. Esto no significa que mañana haya un ETF de XRP en Tokio. La reclasificación bajo la FIEA es el paso legal necesario, pero todavía falta que la FSA complete en paralelo una reforma a la ley de fondos de inversión, defina las reglas de custodia, valoración y tratamiento del staking. Los cálculos actuales de la industria ubican esas reglas entrando en vigor en el año fiscal del 2027, con la primera aprobación real de ETFs proyectada para el 2028. Así que calma. Puede acelerarse, pero a día de hoy no hay ETF spot de XRP en Japón. Punto. Lo que sí hay es una carrera de posicionamiento institucional adelantándose a esa ventana. Y ahí es donde entra la parte más jugosa que les traigo para hoy. SBI Holdings es probablemente el conglomerado financiero más agresivo del mundo en cripto ahora mismo. Y en las últimas semanas movió dos fichas grandes, una con Ripple y otra con Solana. Primero la de Ripple. En diciembre del año pasado, SBI y Ripple Asia, la empresa conjunta entre SBI y Ripple, firmó un memorando con una fintech llamada Doppler Finance para construir infraestructura de rendimiento sobre XRP y tokenización de activos del mundo real en la XRP Ledger, con custodia a cargo de SBI Digital Markets, regulada en Singapur. El 13 de julio de este año, ese acuerdo dio un segundo paso. SBI Digital Finance, otra rama del mismo grupo, anunció con Doppler un mecanismo específico para préstamos y colateralización institucional con XRP. La idea, en plata de verdad, es que bancos y fondos pueden poner su XRP como garantía para pedir crédito o prestarlo y generar rendimiento sin tener que venderlo. Aquí va mi primera nota de contranarrativa honesta. Este acuerdo hasta ahora es un marco. No hay montos comprometidos, no hay operación en vivo todavía. Es la clase de anuncio que construye infraestructura para el futuro, no un catalizador de precio inmediato. Si un canal te dice que esto ya está moviendo miles de millones, te está vendiendo humo. Y al mismo día, 13 de julio, SBI anunció otra alianza que le cambia el tono a toda la historia. Solana Foundation se une a lo que antes era SBI R3 Japón, que ahora se va a llamar SBI Solana Global, en sociedad con Sumitomo Mitsui Financial Group, uno de los 3 megabancos de Japón.
El objetivo declarado es tokenizar activos del mundo real, emitir el stablecoin en yenes JPYSC y digitalizar bonos corporativos, papel comercial y bienes raíces. Y aquí es donde tienes que prestar mucha atención porque es el corazón de mi tesis multicadena honesta. SBI no está dejando atrás a Ripple, no lo está cambiando, no se va a pasar de Ripple a Solana. Está corriendo una estrategia multicadena donde cada red cumple un rol distinto. Las transferencias B2B centrales, los rieles de pago transfronterizo, siguen apoyándose en Ripple, su socio de más de una década. Solana entra para el terreno de los activos tokenizados y los contratos inteligentes más complejos, donde su velocidad de ejecución tiene una ventaja frente a Ripple. Eso es exactamente la atención que el mercado ve y que mencioné al inicio del canal. Los bancos no están comprando una narrativa de un solo token ganador, están comprando infraestructura y usan la herramienta que mejor sirve para cada caso de uso. Eso no es malo para XRP, pero tampoco es la exclusividad que algunos intentan venderte. Es información y tú decides qué hacer con ella. Todo lo anterior es institucional, de bancos y de fondos. Pero hay un caso que muestra el otro lado, la opción de consumo masivo. Y aunque no es noticia de esta semana, encaja perfecto aquí porque es evidencia real y no es una promesa. El 15 de abril de este año, Rakuten Wallet integró XRP dentro de Rakuten Pay, la aplicación de pagos de Rakuten, que es el gigante de comercio electrónico japonés. Tienen 44 millones de usuarios que pueden comprar XRP directamente con sus puntos Rakuten. Hablamos de más de 3 billones de puntos en circulación, unos 23 mil millones de dólares en valor. Y cargar ese XRP en Rakuten Cash para gastarlo en más de 5 millones de comercios en todo Japón. ¿Qué tal el tamaño? Ahora la nota más honesta de todo, porque aquí es fácil exagerar. A mí no me gusta hacerlo. El comercio no recibe XRP. Al final termina recibiendo yenes. XRP funciona como un activo puente dentro de un ecosistema cerrado, no como una billetera abierta con custodia directa del usuario. No es que de la noche a la mañana 5 millones de tiendas japonesas empezaran a aceptar cripto de forma nativa. Es una capa de conversión útil, real, pero acotada. Lo que sí puede ser es un catalizador fresco, y esto todavía está por confirmarse en los próximos meses. En su asamblea de accionistas del 27 de marzo, Rakuten anunció planes para conectar Rakuten Wallet directamente con Rakuten Bank, lo que abriría conversión directa de yenes a XRP para los 17 millones de clientes bancarios de Rakuten. La meta que manejaban era el tercer trimestre de este año, es decir, estamos empezando este tercer trimestre. Si eso se concreta, hablamos de la primera vez que un banco japonés de consumo masivo conecta directamente su cuenta bancaria con XRP sin pasar por un exchange externo. Eso sí sería una noticia gigante y la vamos a estar vigilando para un próximo video si es que llegamos a confirmarla. Ahora, la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Todo esto está empujando los ETFs de XRP? Aquí necesito ser muy preciso porque es fácil mezclar dos historias que sí están relacionadas, pero no de forma directa. Los ETFs de XRP, que llevan 8 semanas consecutivas de entradas netas, cerca de 1.500 millones de dólares acumulados desde su lanzamiento en noviembre, son productos listados en Estados Unidos. El Bitwise XRP ETF lidera esa categoría. Y el dato llamativo es que esas entradas se mantuvieron incluso mientras el precio de XRP caía a un mínimo de nada menos de 19 meses, alrededor de $1.05, muy cerquita de donde estamos ahorita. Eso en el mundo institucional se lee como acumulación paciente, no como pánico. Pero Japón, como ya vimos, todavía no tiene ETF spot de XRP aprobado. Entonces, ¿cuál es la conexión real de todo esto? No es que el dinero japonés esté fluyendo directo hacia el ETF americano. La conexión es narrativa e institucional. Cada paso regulatorio en Japón, la reclasificación FIEA, la reforma fiscal, las alianzas bancarias, las alianzas con el comercio, construyen el terreno de legitimidad que sostiene el apetito de largo plazo por XRP como activo institucional. Mientras tanto, el vehículo que ya está capturando ese apetito hoy, en tiempo real, es el ETF estadounidense. Y acuérdense que hay un ETF en Brasil también. Son dos mercados reforzándose mutuamente en la narrativa, no un solo flujo de capital cruzando el Pacífico. Si algún canal te dice lo contrario, están simplificando para poder generar clics. Y acá no decimos mentiras, no inflamos las cosas. Aquí es donde el contraste con Japón se pone más interesante de verdad. Estados Unidos tiene sobre el papel la pieza legislativa más importante para la industria cripto en su historia, la Clarity Act. Este proyecto de ley busca darle por fin un marco legal claro y permanente a los activos digitales, algo que hoy depende de guías cambiantes de agencias como la SEC. La Cámara de Representantes la aprobó en julio del año pasado, con un enorme margen bipartidista. El Comité Bancario del Senado la avanzó en mayo de este año, hace 2 meses.
Se le colocó en el calendario legislativo del Senado el 1 de junio. Todo apuntaba para una firma presidencial para el 4 de julio, pero no pasó. La fecha llegó y se fue sin voto en el Pleno del Senado. La razón: 3 disputas entrelazadas entre ellas, el tratamiento de las finanzas descentralizadas, la supervisión de stablecoins y una provisión de ética que un grupo de senadores demócratas exige y que quedó fuera del borrador combinado. Sin esos votos, el proyecto no cruza el umbral de 60 votos que necesita en el Senado. Y ese momento estaban a punto de presentar el documento final. Está todavía en borrador y en negociación. Ahora el reloj corre contra el receso de agosto, que empieza alrededor del 7 de ese mes. Analistas de Wall Street como Stifel advierten que si el proyecto no alcanza antes de esa fecha, sus probabilidades para este año se deterioran de forma seria. Las casas de apuestas de predicción como Polymarket han bajado las probabilidades de aprobación en el 2026 de un 74% hace apenas un mes a menos del 50% hoy. Y la propia senadora Cynthia Lummis, una de las voces más pro-criptos del Senado, ha dicho públicamente que si esto falla este año, probablemente el tema quede congelado hasta el 2030 con un nuevo congreso de composición que no vamos a conocer. Piensa en la ironía. Estados Unidos fue quien empezó a hablar de claridad regulatoria para cripto hace años. Japón, mientras tanto, aprobó su reclasificación de activos en un fin de semana de junio y ya tiene bancos firmando acuerdos de tokenización con Ripple y con Solana. La ventaja regulatoria que Estados Unidos daba por sentada se la está acaparando y se la está escapando de las manos. Probablemente eso obliga a Washington a apurar el paso en las próximas semanas. No porque quiera, sino porque no le queda alternativa si no quiere quedar rezagado frente a lo que está pasando en Asia. Y para cerrar el panorama global, toca hablar de Europa, porque ahí la historia es casi un espejo opuesto a lo que pasa en Japón. La MiCA, que es la Ley de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea, llegó a su fecha límite dura el 1 de julio de este año. A partir de esa fecha, cualquier plataforma que quiera operar con clientes europeos necesita una licencia CASP completa, bajo MiCA. Esa ya la tiene Ripple, pero bueno, sigamos con lo demás. El número real es contundente. De más de 1.200 plataformas que operaban bajo registros nacionales antes de MiCA, para mayo de este año, menos de una de cada 5 había conseguido la licencia completa. Estamos hablando de apenas alrededor de 210 a 230 plataformas autorizadas en las 27 naciones de la Unión, sobre un universo de más de 1.200. En plata blanda, en plata real, si tienes tus cripto en un exchange que no logró la licencia a tiempo, tu acceso, tus protecciones y tus opciones cambiaron de la noche a la mañana. Y hay un caso que lo resume todo. Tether, que es el emisor de stablecoin más grande del mundo, directamente decidió no aplicar para la autorización de MiCA como token de dinero electrónico, porque la ley exige mantener el 60% de las reservas en depósitos bancarios europeos, algo que es incompatible con su modelo actual de reservas. La intención detrás de MiCA no es mala. Busca dar protección al inversionista, transparencia obligatoria y estándares comunes en todo el bloque. Pero el resultado práctico, al menos en esa fase de transición, es un mercado europeo con menos opciones, plataformas cerrando el acceso a usuarios de la noche a la mañana y una sensación extendida entre los inversionistas criptoeuropeos de estar atrapados entre la sobreregulación y la incertidumbre operativa. Además de sentir que tienen al gran hermano, vigilándoles todo. Están vigilándoles, pero todo. Mientras tanto, Japón abre la cancha con impuestos más bajos y alianzas bancarias activas. Europa, por su parte, le está cerrando con más burocracia y menos jugadores autorizados. Entonces, si armamos el mapa completo, ese sería el siguiente. Japón acelera con reformas legales concretas, impuestos más bajos y bancos firmando con Ripple y con Solana al mismo tiempo. Estados Unidos tiene la pieza legislativa más ambiciosa de su historia cripto, atascada por disputas internas, a semanas de perder la ventana de este año. Y por su parte Europa, con MiCA, está filtrando de golpe a más del 80% de sus plataformas, dejando a sus inversionistas con menos opciones justo cuando el resto del mundo se mueve hacia adelante. Además que los están vigilando tanto que la gente está aburrida. Yo no te estoy diciendo qué comprar ni te voy a dar un precio objetivo. Te estoy mostrando el tablero regulatorio real con fuentes verificables para que tú saques tus propias conclusiones. Y mira, si te sirvió este análisis, ya sabes, suscríbete, déjame en los comentarios qué región crees que se mueve más rápido en los próximos meses. Y antes de irnos, te invito a que veas el último video que hice al lado de Edu Eras, donde hablamos de cómo tradear. Me parece súper efectivo, súper inteligente, profundo ese video para entender con psicología bien establecida cómo tradear de verdad al lado de Edu Eras, y espero que se puedan meter en ese curso. Yo lo estoy haciendo y me ha ido del carajo.
Nos vemos en el próximo video. Y acá les dejo el link del video para que se metan y lo vean completico. Chao.